Cordiales saludos, amigos televidentes. Bienvenidos y buenas noches a su programa Visión Universitaria, un espacio para interpretar a la realidad. La Universidad Técnica del Norte, amigos televidentes, a través de sus medios públicos de comunicación, UTV, Televisora Universitaria, conjuntamente con Radio Universitaria, quieren aportar temas para que ustedes tengan la mayor cantidad de conocimientos y usted, en sus hogares, saque sus propias conclusiones. El tema que vamos a analizar en esta noche, amigos televidentes, según la duda, va a generar mucho interés de su parte. La situación minera en el Ecuador. Nuestros invitados son José Cueva, quien es director de planificación del GAD municipal de Cotacachi. También tenemos la presencia de Santiago Chamorro, quien es subsecretario del Ministerio de Minería. Antes de iniciar este diálogo, amigos, amigas, les invitamos a que vean el siguiente video. ¿Cuántas veces has escuchado decir que la minería es mala? Destruye la naturaleza, contamina los ríos, envenena a las personas. Sí, cientos de veces, pero eso no es verdad. Son mitos que de tanto repetirse parecen ser ciertos, pero no es así. En realidad, la minería es un motor para el desarrollo del país que multiplica el progreso. Hay gente que promueve esos mitos, no por desconocimiento, sino por su interés. ¿Has escuchado a esos grupos oponerse a la minería ilegal o reclamar por los daños que ésta hace al ambiente? Ellos se oponen a la minería que genera beneficios a las comunidades, paga impuestos y respeta las leyes. Veamos algunos mitos y la realidad sobre ellos. Dicen los propagadores de mitos que los proyectos mineros perjudican a la agricultura y el turismo. Pero la verdad es otra. En países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o más cerca, en Chile, se destaca su intensa actividad agrícola y turística y, sin embargo, buena parte del sustento de estas naciones es la minería a gran escala. Por lo tanto, son actividades absolutamente complementarias y beneficiosas. Dice el mito que para la minería se necesitan inmensas cantidades de agua para su producción y, por lo tanto, se malgasta uno de los recursos más preciados con los que contamos. La verdad es que la minería utiliza el agua de forma controlada gracias a nuevas y mejores tecnologías, se usan pocas cantidades y una vez que termina su uso, se pone en práctica programas de reutilización, es decir, no se desperdicia el agua. Dice también el mito que las empresas mineras hacen lo que quieren y actúan sin Dios ni ley, pero la verdad es que el papel del Estado se cumple con mucho rigor. Las empresas mineras son supervisadas todo el tiempo. En nuestro país, las instituciones que se dedican a vigilar la actividad son los Ministerios del Ambiente, Minería, Secretaría Nacional del Agua y la Agencia de Regulación y Control Minero. Las leyes y normas ambientales son estrictas y se aplican desde el inicio de cualquier actividad minera. La licencia ambiental es un requisito previo para que cualquier empresa inicie un proceso en el Ecuador. Entonces, cuando te digan que las empresas mineras arrasan con todo, ya sabes, es mentira. Los controles ambientales existen y hay gente e instituciones que hacen respetar las leyes y normas. Otro de los mitos más difundidos es que la minería no aporta en los lugares donde se desarrolla, nada más alejado de la realidad. La llegada de una empresa minera genera trabajo dentro de los lugares de influencia, moviliza y potencia el comercio en distintas áreas y mejora las condiciones de vida. Además, la minería responsable implica regalías justas, protección del medio ambiente y la participación de las comunidades. La minería está al margen de las leyes de protección del medio ambiente, otro mito. Pero la realidad es que hoy se rige a estrictas leyes y normas ambientales. Todas las fases de minería que van desde la exploración inicial, avanzada y explotación necesitan de una licencia ambiental antes de iniciar los trabajos. En esta licencia deben constar todos los estudios de impacto ambiental y sus planes de manejo ambiental donde se incluyen procesos de remediación si son necesarios. También habrás escuchado que la minería siempre produce daños ambientales, pero te pregunto, ¿qué actividad humana no tiene consecuencias en la naturaleza? Todo lo que hacemos tiene un impacto. La ventaja es que con la tecnología actual, la minería logra reducir estos impactos en contra del ambiente, ya que no se necesitan sustancias químicas como el mercurio. Esto es una garantía para la conservación de las condiciones del suelo, del agua y de la vida. Ya sabes, no creas en los mitos. El Ministerio de Minería trabaja por una minería responsable. Universitaria, amigos televidentes. Como ustedes pudieron observar, este es un
producto comunicacional que se genera desde el Ministerio de Minería. Por eso vamos a iniciar el diálogo con Santiago Chamorro. Bienvenido, gracias y buenas noches. Estimado Pablo, muy buenas noches, un cordial saludo para todos la teleaudiencia, un cordial saludo para el compañero director de planificación del GADE Cotacachi, un verdadero placer poder compartir estos espacios que obviamente son muy necesarios para poder informar, para que se escuchen las dos versiones, por así decirlo, de algún momento, ¿no? En algún caso, aclarar las dudas que se hayan generado. Bueno, el video es claro, es la versión institucional del Ministerio de Minería, en donde habla, pues relata respecto a los mitos que se han manejado a lo largo del proceso minero. Hay que partir inicialmente del enunciado general que el tema minero en la zona es nuevo, relativamente el tema de minería a gran escala es completamente nuevo. En el Ecuador no tenemos ningún proyecto que está trabajando en el tema de minería a gran escala. Lo más cercano que tenemos aquí es Agroindustrial El Corazón, que es una empresa pues que se dedica, una empresa 100% nacional que se dedica al tema relacionado a pequeña minería metálica, oro en subterráneos. Es un proyecto pues que aprovechamos la oportunidad para que sea visitado también porque llevan altos estándares ambientales y sociales dentro de la zona. Entonces hay que partir aquí, yo creo que del principio es por qué minería ahora en este momento y por qué no minería antes. Es completamente claro el tema que hoy contamos con un cuerpo legal estructurado para poder obviamente generar un control riguroso en la parte ambiental. Tenemos una ley de minería con varias modificaciones que se han generado a pesar de en este tiempo y obviamente que han generado bastante impacto positivo dentro de las actividades o de las empresas mineras para invertir en nuestro país. Entonces, estamos hablando primero del tema relacionado a un porcentaje de una carga impositiva, reducción de la carga impositiva de aproximadamente del 23 al 25%. Antes teníamos una carga impositiva superior al 30%, lo que en realidad no nos convertía a Ecuador como un país, como un destino minero. Hoy con la reducción de esa carga impositiva al 25, 23 estamos a la media a nivel latinoamericano, pues lo cual ha generado bastante interés. Otro de los puntos primordiales es el tema relacionado al tema de las regalías que conversamos hace un momento, en el tema de que hoy justamente para romper este problema que se suscitó en el tema de hidrocarburos, que las regalías obviamente no se depositaron en las ciudades o en las áreas de influencia de donde se generaba la extracción, hoy con la nueva reforma en las fases de explotación, pues las regalías, el 60% de las regalías deberá ser invertida en las zonas de influencia. Y otra también de las reformas importantes que se consiguieron, pues es el 80% de la mano de obra tiene que ser de la zona. Obviamente las empresas están generando no solamente mano nacional, sino están enfocándose a generar mano local, que si bien es cierto, pues en muchos casos no cumple, por decir el tema técnico, los conocimientos, pues las empresas de alguna manera, muchas de ellas están apostando a la capacitación para generar estos intangibles en territorio. No olvidemos que estamos en una fase de exploración inicial, una gran fase de campaña de exploración inicial a nivel nacional, ya que ni el 10% del país lo tenemos explorado. Muy bien, muchísimas gracias. Sus primeras reflexiones luego de ver este video, por favor. Muy bien, muchas gracias. Igualmente un saludo cordial a los televidentes y al compañero que está aquí, a usted. Bueno, ¿qué le podría decir? Esto es un video promocional, evidentemente, del Ministerio, cuyo fin es desmontar lo que ellos llaman los mitos alrededor de la minería. Entonces me gustaría empezar mencionando que por favor, lo que se le trata de tratar de hacer ver a la ciudadanía, a la opinión pública como un mito, en realidad es la secuela de la historia de la minería que ha ido dejando a lo largo y ancho de Latinoamérica y del mundo entero. Si estos fueran mitos, no habría al día de hoy 280 conflictos mineros en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia,
conflictos de carácter social, ambiental y económico. El impacto de la minería no es poca cosa. Hace un rato escuché que decían que toda actividad humana causa un impacto ambiental. Es verdad, pero no podemos comparar porque hay un tema de escala. Obviamente, si uno hace una agricultura a pequeña escala, una agricultura campesina, hay un determinado nivel de impacto sobre el suelo, erosión, el uso de los pesticidas, etc. Pero si hacemos minería a gran escala, estamos hablando de un impacto, como su nombre lo indica, a una escala superior. Por eso es que se genera todo este tipo de conflictos ambientales y sociales, desplazamiento de comunidades, cambio del uso del suelo, deforestación. Lo que es más grave, más adelante, ya es la acumulación de desechos, pero no estamos hablando de algo que lo hayamos visto aquí en el Ecuador, es decir, aquí conocemos las canteras de explotación de áridos y pétreos, conocemos tal vez lo de Cemento Selva Alegre y se acabó, no conocemos más. Esta minería que se está dando, como les repito, en la gran mayoría de los países latinoamericanos y en el mundo entero, Australia, también en Canadá, en Norteamérica, lo hay en Estados Unidos, lo hay bueno, a lo largo y ancho del África, es otro tipo de minería. Es una minería cuya escala hablamos de cientos de kilómetros cuadrados. Cuando hablamos de desechos, hablamos de millones de toneladas, de cientos de millones de toneladas, incluso de miles de millones de toneladas, lo cual se escapa totalmente a las escalas que conocemos. Y por tanto los impactos están generando en todos estos países conflictos extremos que han llevado incluso en muchos de estos países no solo a huelgas, paralizaciones, sino también ya al asesinato de múltiples activistas ambientales. Recién tuvimos casos así en Perú, en la zona de Cajamarca, hemos tenido casos así en México, en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Colombia no se diga. Entonces, el asunto es que nos enfrentamos a la actividad industrial más grande del mundo, a la actividad industrial extractiva. Empresas como por ejemplo BHP Billiton, que hoy por hoy está también aquí en nuestra tierra, es la empresa minera más grande del planeta. Solo su patrimonio es superior en 5 veces al del Ecuador. Una industria de este tamaño, una empresa de este tamaño, puede comprarse al país, puede comprar policías, ejércitos, políticos, presidentes, ministros, no importa, porque lo que tienen es el recurso gigantesco económico. Y eso es lo que ha pasado en todos los países. Son estas multinacionales las que operan. Para abonar, se está poniendo interesante el tema. Justamente usted ya exponía que nuestro país cuenta con un marco regulatorio que no sabemos si es que impediría lo que estaba mencionando José, que hay multinacionales que están atrás en los países que nosotros como Ecuador no hemos vivido en casi nada lo que es de este tema de la minería a cielo abierto, por poner un ejemplo, como ya tienen otros países, como lo tiene el Perú, como lo tiene Chile, como lo tienen países de Centroamérica. ¿Qué nos pueden mencionar, por favor? Bueno, aquí creo que es importante aclarar dos temas. Retomo un poquito el tema anterior. Por favor. ¿Por qué de los mitos? ¿Por qué hablar del tema de los mitos? Porque de alguna manera en el imaginario colectivo se construyó ese tema de la minería ilegal. O sea, lo que estamos rompiendo, lo que queremos romper, aquí son dos etapas y dos actores completamente distintos. Como bien es cierto, como bien señaló el compañero, el tema, toda actividad humana genera impacto. La minería no puede ser la excepción, pero sí tenemos que definir qué es minería ilegal y qué es minería responsable, minería bien hecha, si no se le quiere decir minería responsable, minería bien hecha. O sea, ¿hasta dónde están las cosas? Minería ilegal, estamos completamente como gobierno central impulsando el exterminio de la minería, la erradicación de la minería ilegal, la minería que utiliza sustancias nocivas, que deforesta, que no tiene impactos, que no hace evaluaciones de impacto ambientales, que no cumple la norma ambiental, que no genera ingresos, etcétera, etcétera, versus una minería bien hecha, es donde nosotros estamos apuntando. Entonces, hay que aclarar un poquito el tema de los mitos, están enfocados a ese tema, a romper. Y ahí obviamente somos partícipes y extendemos la mano a los grupos activistas y ecologistas, porque nosotros también estamos en contra de la minería ilegal. O sea, tenemos un punto en común muy importante que lo podemos fortalecer, y es el tema de la lucha en contra de la minería ¿Podemos ilegal. cuantificar el daño que ha generado la minería ilegal?
En el país no se puede cuantificar en este momento. Sin embargo, como sabemos en el sur todo lo que está ocurriendo, en la parte norte también de Esmeraldas, que obviamente no hay cómo tapar el sol con un dedo, son situaciones que vale la pena mencionar aquí. Antes del mandato minero, el tema de San Lorenzo estuvo concesionado una empresa minera. Posterior a eso no existió una negociación del título y en ese momento pues ingresaron la gente que identificaba y se perdió el control total. Entonces, estamos hablando de un mandato minero que nos golpeó en el 2009 y a partir de esa época esa área quedó libre para hoy ver lo que tenemos, todos los impactos que se han generado. Respecto al tema de las empresas, que usted, sí, o sea, como bien comentaba, tenemos las empresas, de las 10 empresas más grandes del mundo, 7 están ya en nuestro país y las 7 están en la zona norte. BHP Billington, Newcrest, tenemos Hancock, tenemos un sinnúmero. Las empresas más grandes del mundo están ya en la zona. O sea, hablar el hecho de comprar la policía, como señala, no creo que sea también prudente hacer un análisis a futuro sin haberlo conocido, ¿no? sin saber qué es lo que va a pasar. Sin embargo, aquí, como Estado central, nosotros estamos llamados al cumplimiento de la norma, entiéndase desde el minero artesanal, pasando por el pequeño minero, la mediana minería, los libres aprovechamientos que son para el uso de obra pública, hasta las grandes concesiones. Entonces, aquí no hay que evitar que, obviamente, cuando se les otorga un título minero, no es que al otro día van a venir y van a hacer y deshacer. Aquí tienen que dar cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Minería, que son actos administrativos previos. Entiéndase licencia ambiental, entiéndase certificado de una afectación a fuentes hídricas, declaración juramentada de una afectación a infraestructura del Estado. Y hoy estamos incluyendo el tema de la consulta previa, que es fundamental para que, previo a que las empresas puedan iniciar su actividad en este caso. José. Claro, no, yo especificar que los 280 conflictos que mencioné no es en minería ilegal. Estamos hablando de la minería formal, la minería que es avalada por los estados, que cumple con los las requisitos multinacionales, que cumple con todo lo que el compañero nos está mencionando. Yo comprendo y entiendo las buenas intenciones que hay de algunos funcionarios de que prime el marco legal en el Ecuador y que vamos a poder controlar a estas empresas que tienen un poder más grande que el mismo país. Sin embargo, yo creo que es importante remitirnos a los hechos. Hemos visto en estas últimas semanas y meses la tragedia de la corrupción en el Ecuador, cómo se ha dado en ese sector que es llamado sectores estratégicos. La minería es un sector estratégico como lo es el petróleo, las hidroeléctricas. Lastimosamente, y pese al entramado y marco legal que tenemos, que supuestamente hace que el Estado tenga la capacidad de controlar a las otras empresas, hemos visto en la realidad que el jefe de las industrias sectores estratégicos está preso. Y todo su equipo está corrido, incluyendo Contralor General de la Nación. ¿Y quién está corrompiendo? Una empresa vinculada al sector estratégico. Por tanto, creo que es hora de dejar de creer en cuentos de hadas, en cucos, o pensar que Drácula se volvió vegetariano. Sabemos perfectamente, y la historia del Ecuador lo dice, que los países, no solo el Ecuador, sino de todos los países, cuya economía está basada en la extracción de materias primas y en especial de este tipo de recursos naturales, son países con los más altos niveles de corrupción. No es un caso aislado de Ecuador, de lo que sucede en Venezuela, de lo que sucede en Perú, de lo que sucede en Colombia, de lo que sucede en Guinea Ecuatorial, en Ghana, en Costa de Marfil, países cuya economía se basa en la minería y en el petróleo. Por tanto, es imposible pensar que de una manera, digamos así, de buenas intenciones vamos a controlar esta situación. Entonces, esta minería legal cuenta, peor aún, cuenta a su favor no solo la posibilidad de ejercer el uso de la fuerza pública, como sucedió, ya todo el mundo lo ha visto, cómo entraron a la zona de INTA, sino que ejercer esta otra posibilidad que lastimosamente no está erradicada en nuestro país, que es la corrupción. Así es, para seguir analizando este tema, les invito a ustedes y a ustedes, amigos televidentes, a que observen el siguiente video. Ahí un poco se va a contextualizar cómo se está trabajando el tema de la minería aquí en el Ecuador. Siga con su programa Visión Universitaria.
El ministro de Minería, Javier Córdoba, anunció que la compañía BHP Billiton, una de las más grandes del mundo, realizará la exploración inicial de 2 áreas mineras ubicadas en la provincia de Imbabura durante los próximos 4 años. Córdoba anunció que BHP Billiton, una compañía global líder en minería y petróleo, invertirá cerca de $41 millones en el sector minero del país. Esta es una noticia positiva que demuestra que los mercados financieros internacionales confían en Ecuador. Aseguró que la entrega de nuevas concesiones mineras ha generado compromisos de inversión por más de 415 millones en la fase de exploración para los próximos 4 años. Newcrest Mining ha invertido más de 40 millones en el proyecto Cascabel, operado por la compañía SolGold. Para nosotros, la inversión extranjera es fundamental y fue uno de los principales objetivos del Ministerio de Minería estos 2 últimos años, manifestó el ministro de Minería. El ministro manifestó que ahora el gobierno del presidente Lenín Moreno está trabajando en el diálogo permanente y transparente con las comunidades, capacitación técnica del talento humano de las zonas de influencia de los proyectos mineros y en posicionar e incentivar la inversión local en la industria minera. Continuamos con su programa Visión Universitaria, amigos televidentes. En esta noche se está analizando la situación minera en el país. Mis invitados son José Cueva, director de Planificación del GAD de Cotacachi, y Santiago Chamorro, subsecretario de Minería. Santiago, pudimos observar justamente que ha venido a colación, se ha mencionado una de estas grandes empresas a nivel mundial que va a realizar una inversión, para ser exacto, de $415 millones durante 4 años en una fase de exploración. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, retomando un poquito la premisa vertida por favor, por el ingeniero Cueva, ingeniero Cueva, o José Cueva, José Santiago, Santiago, por el nombre, José, mejor. El tema de la generalización como que no me cuadra mucho, ahí sí. Perfecto. Discrepo completamente en lo que has sabido manifestar. Estamos metiendo en un saco a todo el tema. Como quien dice, si se la vincula, obviamente que la minería es parte de los sectores estratégicos, tal como contempla la Constitución, el COTAD, las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es prudente meter en el mismo saco. O sea, a nivel mundial hemos ganado 2 premios en el tema minero, la última semana en Londres, y el anterior en Canadá, que obviamente nos ha posicionado para un tema. Se está haciendo el tema de una manera legal y transparente. Todos los expedientes y procesos del tema minero están cualquier persona puede acceder a los procesos. O sea, las normas son claras, tenemos un cuerpo legal, jurídico, para otorgar las concesiones mineras. Entonces, meter a todos en el mismo saco como que no es la manera adecuada y la apropiada, en virtud de que si digo el señor de tal barrio me robó, todos los del barrio son ladrones. No es así las cosas, tenemos que aclarar y puntualizar, y si no tenemos evidencia clara, constante, o sea, fija, mejor no hacer esas acusaciones, que yo las estoy tomando como acusaciones, no directamente para mí, pero sí para el sector como tal. En el otro punto que estaba mencionado, sí, o sea, hemos superado la inversión comprometida para los 4 años. Hoy estamos superando ya por más de $1.000 millones el comprometido para la fase de exploración inicial, que por ley son 4 años. En la parte norte, obviamente, tenemos ya un comprometido entre Carche, Esmeraldas e Imbabura, supera el 50% de esa inversión. Estamos hablando casi superando los 500 millones de inversión para exploración inicial, como comprometida, ¿no?, en estos 4 años. Entonces, el tema que se generan, como bien se señalaba, son impactos altos, pero impactos económicos altos. O sea, conversábamos con el gerente de SolGold, con Jason Ward, decía, solo para poder iniciar proyectos, actividades en Cascabel, dice, la empresa que compre nosotros o la empresa que vaya a operar, se necesitarán por lo menos $3.000 millones para empezar las operaciones en la mina Cascabel. Entonces, vemos que no solamente es un tema de inversión para la fase de exploración, sino ya en un tema ya de explotación. Estamos hablando de inversiones supremamente altas, supremamente costosas. Generamos hasta el 2025, vamos a golpear con el 6% en el Producto Interno Bruto y la generación de más de 25.000 fuentes de empleo. Obviamente siempre apuntando a la minería responsable, a la minería bien hecha. Tenemos marcos legales que debemos cumplirlos a cabalidad. ¿Usted alguna
Bueno, a ver, primero aclarar nuevamente, ¿no? Ecuador junto con Venezuela, junto con Costa de Marfil y junto con Ghana se encuentra entre los 15 países más corruptos de algunos rankings mundiales. Basta. Creo que eso nos dice bastante Sí, pero de cómo se desenvuelve la economía del país y claro, cómo la minería pero se inserta en precisamente este sector estratégico donde está, digamos, el centro de la corrupción. Exactamente. Luego, pero lo que hay pruebas, no hay pruebas. Bueno, estamos viendo cómo todos los días nos dicen, no hay pruebas. Claro, obviamente, pero eso ya estaríamos entrando a Bueno. otro plano o a otro escenario. No, porque es importante, usted tiene Claro. que conocer que el modelo de desarrollo de un país marca cómo este país se genera todo su desarrollo social, cultural, económico, ambiental, etc. Los países que dependen del extractivismo, de la venta y exportación de materias primas, son países por sí Claro, corruptos. si usted me permite, para hacer una analogía, sería como retroceder en el tiempo, ustedes son los técnicos en eso. Cuando el país comenzó con el boom petrolero, obviamente en época de los 70, cuando vino esta gran corporación Texaco, no se construyeron esta serie de resistencias y ahí están las consecuencias, como para hablar que ha generado un impacto ambiental. Pero con estas consideraciones, ¿cómo el país está planteando? Obviamente, desde el gobierno nacional mencionan que se está creando una estructura, un paraguas, marco regulatorio para que las empresas que vengan a invertir cumplan con la normativa ambiental, con la normativa jurídica y que obviamente se beneficie a los territorios. ¿No será que también les damos un beneficio de duda? Yo diera el beneficio de duda si no conociera la historia del Ecuador. Lastimosamente, lo que yo le puedo decir es que la actual ley de minería se la hizo con asesoramiento directo de la Corporación del Cobre de Chile. Codelco. No, la corporación. Perfecto. Codelco es la empresa. La corporación es una instancia de más alto nivel de asesoría. Está bien que den asesoría, pero si quien me da la asesoría es quien luego va a querer explotar ese mineral, yo tengo dudas de cómo está hecha esa ley. Hay un entramado legal que es la ley de minería, la ley de agua, la ley de tierras, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Ambiental. Todos están hechos en función de facilitar el ingreso de las empresas mineras a lo que ellos mismos llaman la última frontera. El Ecuador es hoy por hoy la última frontera de la gran industria minera metálica en Latinoamérica. Es el único país donde no habían podido echar sus garras todavía, porque las condiciones geológicas del Ecuador, biológicas y también de población, hacen que sea un país muy complicado para la minería. Somos el país, uno de los más pequeños y más densamente poblados, donde usted va a encontrar una comunidad indígena, incluso comunidades en aislamiento voluntario, donde usted va a encontrar una altísima biodiversidad y endemismo. Aquí no hay desiertos como en Chile, no hay la puna peruana, donde los niveles de biodiversidad son inferiores absolutamente a lo que es el Ecuador. Por tanto, la última frontera es lo que están buscando, no porque de repente el Ecuador se volvió atractivo porque les han rebajado los impuestos. El Ecuador se vuelve la última frontera minera porque el mineral en sí empieza a agotarse en los otros países, porque este modelo depredador no para. Y el planeta entero es el que está sufriendo hoy día las consecuencias. ¿Pero qué hacemos? Aquí podemos discutir que va a Exacto. venir 400 milloncitos para acá, que le van a firmar el convenio para que el prefecto no tenga que poner máquinas, que el alcalde pueda hacer. Eso no es lo importante. Estamos ante una situación grave a nivel planetario. Y como país es un suicidio en este momento apostar a una industria que está recontra que comprobado a lo largo y ancho del planeta que sus efectos, sus impactos no son buenos, ni para el planeta, ni para las economías de los países. Santiago. No, o sea, los puntos de vista, vuelvo a repetir, siempre exactamente, son, sí. siempre O sea, son no vamos a plausibles. coincidir, ¿qué podemos hacer? No, obviamente. la idea como universidad ni personal es que coincidan, pero si usted da sus elementos, sus argumentos, también tenemos que ver desde parte institucional, desde el Estado, qué es lo que se está planteando. O Y sea, obviamente, y además que no estamos en un programa para coincidir, obviamente. No, obviamente, aquí es para expresar cada uno su Totalmente de punto acuerdo. de vista, y obviamente, o sea, Exactamente. yo no vengo a convencer, ni tampoco José me va a convencer No, a no, mí, o sea, exactamente. no, esa no es la Aquí a idea. los únicos que debemos dar son elementos es al público para que ellos saquen sus Exactamente. propias conclusiones. Ahora, por ejemplo, en el tema que yo le doy la razón, en el tema es la inversión que se ha generado a nivel mundial en las fases para buscar cobre, yacimientos de cobre, es completamente es superior, en miles de millones de dólares, no tengo el número, pero los hallazgos obviamente han sido reducidos, es una curva que es completamente dispersa. Entonces, Los recursos. obviamente el cobre cada vez hay mayor inversión en la exploración y menos hallazgos, o sea, sí, eso es verdad, pero desgraciadamente, y aquí también concuerdo, porque soy de formación ambiental, mi formación es ambiental y el tema ya es global, aquí es planetario, la demanda, o sea,
Llegamos a la casa y tenemos que apretamos el interruptor y se nos prende la luz. Y el crecimiento demográfico, la expansión de las ciudades, la generación de nuevas necesidades que o sea, nos hacen que obviamente es generar. Entonces aquí el tema, como bien, aquí el tema no es el tema si es o no es, aquí el tema es macro. O sea, y si vamos a pensar en macro, es macro, el tema es macro. Pero no olvidemos, tenemos que transportar gente, tienen que hacer aviones, tenemos que hacer hasta los mismos vehículos híbridos. O sea, hasta el vehículo híbrido está incrementando el consumo de cobre en el mundo. O sea, son cosas que son demandas que se generan en la población que tienen que ser satisfechas y tienen que estar abastecidas. Vivimos en un mundo que obviamente está apuntada siempre al consumismo. Así es, usted acaba de plantear, son economías de libre mercado, son economías en donde va la explotación, ¿no es cierto? Es decir, hay varias teorías que dicen que el hombre tiene que dominar la naturaleza, obviamente, para poder recoger todo lo que nos ofrece la misma para cambiar, modificar o incrementar nuestras condiciones de vida. Pero hasta tanto, ¿qué hacemos? Es decir, se está analizando el tema de la minería, estamos analizando que existe un marco regulatorio, se está analizando acá el tema de los impactos negativos que esto genera. Pero ¿qué hacemos? Tenemos ese recurso. Y hasta tanto. Pero verás, para seguir en la línea del análisis macro, no la demanda es heterogénea en todo el mundo. Es decir, una cosa es lo que demandan unos y otros lo que demandan otros. En este momento, el 85% del mineral se va a satisfacer el crecimiento de China. Tenemos que sacrificar el agua, las tierras agrícolas, la paz social, incluso la economía nacional para satisfacer el crecimiento de una potencia emergente. Me pregunto, ¿es eso responsable con las futuras generaciones? Es decir, China se lleva todo el cobre del Ecuador, nos dejan un pasivo ambiental que no lo van a pagar, porque no lo consideran nunca en los costos. Nos dejan los daños, los pasivos, la destrucción, y China crece, gracias al cobre del Ecuador, un 5%. ¿Es eso lógico? Eso no tiene sentido. Lo que nosotros tenemos que buscar es una economía resiliente y sostenible, que una vez que no genere una escasez hacia el futuro. Si ahorita vamos con la minería como está planteada, a cielo abierto y en la magnitud que quieren, más de 3 millones de hectáreas se pretende concesionar en el Ecuador. Ojo, en esa magnitud, lo que nos va a quedar en 25 o en 30 años es un país devastado, en términos del agua, en términos ambientales y en términos sociales. Por tanto, la apuesta que tenemos que hacer es inteligente. Hay países que decidieron no hacerlo. Ojo, esto no es una maldición de la cual no nos podemos salir. No es que porque China quiere minerales, nosotros tenemos que agachar la cabeza y decir, llévese lo que usted quiera a cambio de sus dólares. No, señor. Hay países muy similares al Ecuador que han decidido decirle, no vamos a ir por ese lado. Poniéndole como ejemplo, la iniciativa Yasuní TT es una de esas. ¿Usted considera que era un tema haciendo un comparativo? O sea, la iniciativa Yasuní es una iniciativa que fue traicionada por el gobierno. Sin embargo, pero le pongo el ejemplo. Ese es el concepto que sería. Es ese, es decir, ¿qué sentido tiene sacrificar una joya biológica como es el Yasuní, como lo es la cordillera del Toisán en Inta o los bosques occidentales en el Carchi? Sacrificarlos para que China aumente 2 puntos o 3 o 4 en su crecimiento, que es el consumo de China en un año, creo, todo el cobre del Ecuador. Claro, ¿y eso qué significaría para nuestro país, por favor? ¿Qué sentido tiene? Sí. No creo que eso, enfocamos sí la demanda de cobre a nivel China, la demanda que ejerce, pero sin embargo también necesitamos minerales para no satisfacer solamente la demanda china, sino de todo el mundo, la demanda de los ecuatorianos como tal. Y obviamente a lo que apuntamos es, si nosotros tenemos toda esta riqueza dentro, explotémosla, pero de una manera responsable, de una manera bien hecha, o sea, cumpliendo la norma y mucho más allá de la norma, o sea, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental estamos generando, o sea, de cifras podemos hablar, o sea, yo digo y tengo muchas cosas con los estadistas que yo no soy amigo de un estadista, por ejemplo, porque el tema, se pueden pintar las cosas de la mejor manera, el 85%, el tema de hablar en porcentajes nomás ya es un tema que se puede prestar a la manipulación, a la información, pero estamos viendo acá, necesitamos generar teléfonos, computadoras, todo, o sea, de pronto sí, la demanda del 85% de cobre para la computadora que la ensamblan en China y que la compra acá el señor ingeniero, o que la compra en el iPad usted que lo compra. Entonces, sí, o sea, pero ¿quién tiene la potencia ahorita? ¿Quién tiene la industria? China. Entonces, obviamente la demanda es para China, entonces no pensemos que el tema es solamente para China, el tema es para todo el mundo, y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces, tenemos que diferenciar ese tema. Y aparte de eso, o sea, si la generación de una
de fuentes de empleo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos comer, necesitamos transportar, necesitamos vivir de una mejor manera. Como dicen los compañeros del GAD de Cotacachi, es Suma causai, el buen vivir. ¿no? Y esa Buen parte de la vivir. Constitución también, pero ellos dicen el buen vivir. El No. alicausa. El alicausa. Vivir bien, establecen el vivir, y eso también es vivir bien. O sea, tenemos que vivir de acuerdo a las necesidades, satisfacerlas, pero no, o sea, sin tampoco tratar de generar impactos. O sea, el tema de la inversión que se viene es un tema importante. Tenemos que cubrir gastos de salud, de educación, tenemos mantenimiento de vías, tenemos que generar. Entonces, las oportunidades o las otras opciones, ¿cuáles son las otras opciones? Estamos hablando de solo hasta el 2025 vamos a inyectar 12.500 millones de dólares en inversión con 5 megaproyectos en el sur. 5 proyectos nos van a inyectar 12.500 millones de dólares y 7.500 millones de dólares en pago de impuestos. Necesitamos movernos, necesitamos ir al doctor, necesitamos satisfacer, vuelvo y repito, es un tema de necesidades, que la gente tiene necesidades y tenemos que abarcarlas. Y como Estado central, obviamente, está también en la obligatoriedad de dar el cumplimiento de esas necesidades. Sin duda alguna, muy interesantes sus aportaciones. Vamos a pasar a un siguiente tema, que es ya hablar un poco más de la realidad acá a nivel provincial. Les invito a ustedes y a ustedes, amigos televidentes, a que observen el siguiente video acerca de cómo se está desarrollando la minería aquí en la provincia de Imbabura. Siga con su programa Visión Universitaria. Imbabura emerge como una de las nuevas zonas de interés minero metálico del país. En la provincia, 5 áreas se han otorgado en concesión, otras 5 están inscritas y 33 están en trámite, esto según fuente del Ministerio de Minería. Los títulos habilitantes para personas o empresas interesadas en la exploración minera se asignan mediante 2 modalidades. La primera es la entrega directa y mediante subasta y remate. La presencia de yacimientos de metales en la cordillera occidental de la Sierra Norte ha generado interés en varias empresas nacionales y extranjeras. Las autoridades del municipio de Cotacachi y moradores del Valle de Intag manifestaron su malestar por las 94.433 hectáreas entregadas en concesión, inscritas o en trámite. En la actualidad, la actividad minera en la provincia está en exploración. Proyectos como Cascabel, que impulsa la empresa ENSA, subsidiaria de la australiana SolGold, generan expectativas entre las comunidades. La firma explora 4.979 hectáreas situadas entre las parroquias de Lita y La Carolina, en el noroccidente de Ibarra. De 150 funcionarios, 100 son obreros de las comunidades vecinas que trabajan como mano de obra no calificada. De ellos, 45 son de la comuna Santa Cecilia, que está ubicada dentro del proyecto Cascabel. La comunidad tiene 250 habitantes, de acuerdo a información publicada por el diario El Comercio. Gracias, amigos televidentes. Continuamos con el programa Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. El tema que se está analizando en esta noche es la situación minera en nuestro país. Los invitados son José Cueva, director de planificación del GAD municipal de Cotacachi, y Santiago Chamorro, subsecretario de Minería. La réplica, José, usted mencionaba hace un momento que Derecho a la réplica. Derecho a la réplica dentro de este formato, por favor. Siempre la equidad es por delante Totalmente. de todo. Verás, yo lo que quería comentar es lo siguiente. Es verdad, necesitamos minería, necesitamos del teléfono, la compu, lo que sea. Ecuador, Latinoamérica no consume ni el 15% del mineral que se produce en su tierra. Es decir, eso se llama saqueo. Latinoamérica está siendo saqueada por siglos y no para. Y tenemos la oportunidad de parar y no lo hacemos. ¿A cambio de qué? A cambio de estos recursos económicos que nos ofrecen como la gran solución para el país. Sin embargo, hay un detalle y es que hacen mala contabilidad, porque hasta eso se equivocan. Hablan de las inversiones, miles de millones en inversiones. Dice cuántos millones en la venta del cobre y las regalías que nos van a quedar y los impuestos. Pero jamás se mencionan los costos de remediación de los pasivos ambientales. En la ley lo que le hace es que ponga un depósito, un seguro. ¿Sabe qué? El promedio de los costos de remediación en los Estados Unidos es de 5 a 15 dólares por tonelada. Eso significa miles de millones de dólares de costos de remediación que hoy por hoy los paga el gobierno de los Estados Unidos para remediar minas abandonadas porque las empresas ya quebraron y se fueron. Y ahí quedó la mina. No tenemos la menor garantía de lo que va a pasar porque hasta la contabilidad está mal hecha. 1.
Otra cosa importantísima que tiene que saberse, y va en la línea de lo que mencionabas anteriormente. El mundo necesita minerales, no solo cobre. ¿Sabe qué? Oro. Oro también van a sacar en el sur, en el Cajas, en la reserva de agua más importante que tiene el Azuay. ¿Sabe qué hacen con ese oro? El 66% es para joyas. Qué importante. Qué bestia, qué excelente modelo de desarrollo de este planeta. 20%, ¿sabe a dónde lo meten? De nuevo en el subsuelo, las reservas monetarias de los países. Lingotes de oro nuevamente al subsuelo. Para eso es que estamos destruyendo el agua. Y solamente un 13% se lo emplea en la industria. Es decir, con las minas que están abiertas, basta y sobra, pero es la ambición desmedida de estos países, de los países desarrollados y los que están en desarrollo, la que está acabando con los países que sufren las consecuencias. Solo para darle un ejemplo, hablando de cifras. El proyecto que tiene Enami con Codelco, la empresa chilena, en INTA, en Junín. Ya entramos al tema de este bloque. Cuando la Agencia Japonesa de Cooperación hizo el estudio, en los años 90, determinaron un cuerpo, es decir, un cuerpo mineralizado donde está contenido todo el cobre, pero muchos otros materiales, de 318 millones de toneladas. Una cifra difícil de que se la entienda cuando yo le explico. 318 millones de toneladas, estamos hablando de una montaña grande, probablemente de un panecillo, de, ¿cómo se llama? El Cerro Guayabillas. Eso es 318 millones de toneladas. De eso, solo el 0,7%, es decir, 2,2 millones de toneladas, corresponden al cobre, lo que van a vender, que se va a ir hecho lodo a la China, allá lo van a procesar, etc. El resto son desechos, y no estamos hablando de tierrita negra con lombrices, estamos hablando de roca triturada y sometida a procesos químicos para separar el cobre, pero al mismo tiempo se separan todos los otros minerales, especialmente azufre. Y el azufre separado y expuesto y almacenado en diques, en represas, tiene que estar confinado por decenas y centenas de años, porque el rato que esos minerales empiezan a lixiviar hacia el subterráneo o correr por las fuentes de agua, provocan un efecto llamado el drenaje ácido de minas, que es una de las principales causas de contaminación de la minería, y ni la más alta tecnología que se haya desarrollado ha logrado frenar esta situación. Y eso puede contaminar el agua a lo largo de todo el curso de un sistema hídrico por centenares de años. Y eso es algo que no podemos arriesgar en el Ecuador. El agua es lo más importante que tenemos, porque del agua, además de que es un derecho humano fundamental, dependen todas las otras actividades económicas. Y todos los proyectos mineros se encuentran en las cabeceras de fuentes de agua, lo cual le vuelve a este proyecto minero ecuatoriano una de las más grandes irracionalidades que se puedan haber generado en cualquier otro gobierno, y por supuesto tenía que haber sido en el gobierno de la así llamada Revolución Ciudadana. Muy bien. Santiago, justamente en la zona de INTAC, ¿en qué estado se encuentra en el mismo? Se han levantado muchos estudios, lamentablemente durante muchos años se han generado una serie de efectos negativos en la población, en los gobiernos locales. En la actualidad, ¿cómo se está trabajando en INTAC con el tema de la exploración? Sí, bueno, puntualizando un tema. Por favor. El primero, del uso del agua, ese es otro de los mitos, ¿no? que se maneja, que se mencionaba al inicio, en el video inicial. Estudio a nivel latinoamericano, apenas el 1.3% del uso del agua dulce en Perú es utilizada para los procesos mineros. Sin irnos tan lejos, el corazón, la mina del corazón que comentaba la industria del corazón, tiene una recirculación del 100% del agua. Entonces estamos hablando, pero de pronto también, si hablamos de contaminación, ¿por qué no hablamos de agricultura? ¿Por qué no hablamos de la contaminación por agentes orgánicos, por pesticidas? ¿Por qué no hablamos también de la deforestación, por el avance de la frontera agrícola? ¿Por qué no hablamos de contaminación por el uso de curtiembres o el uso de tejidos, que es una de las actividades que más contamina el recurso hídrico? ¿Por qué mitificamos tanto a la minería? O sea, como siempre les digo yo, aquí hemos visto a la minería como el chivo expiatorio para lavar todos los pecados de culpa de contaminación ambiental. O sea, la minería es el diablo, o sea, según lo que nos establecen, pero estamos viendo solo por un lado. Otro punto que analizamos en el mismo video, o sea, el tema de la minería ilegal. O sea, ¿por qué los organismos activistas, por qué no nos ayudan también como Estado central a combatir la minería ilegal? De pronto no es el target de ellos, no lo sé, o sea, pero tenemos que generar también una simbiosis en ese punto. Entonces,
Estamos encaminados, obviamente, a generar una minería que esté bien hecha. O sea, toda actividad humana genera impacto ambiental. O sea, toda actividad, toda. La minería, vuelvo y repito, no puede ser la excepción, no puede ser la excepción. Pero estamos enfocados siempre a generar una minería con todos los organismos de control que están a la parte. Vuelvo y repito, desde la artesanal hasta la gran escala. Entonces, es un punto que tenemos que analizar detalladamente, ¿no? Básicamente es eso. En INTA, ¿cómo se encuentra? Obviamente se ha generado muchos debates, ha habido mucha información. Oficialmente, ¿qué significa la etapa de exploración? En INTA en este momento tenemos una concesión denominada Yurimagua, antes conocida como Junín, que está a cargo, como bien se señaló hace un momento, es una concesión que le pertenece a todos los ecuatorianos, a los 16 millones de ecuatorianos, a través de la empresa nacional minera, y la operadora es Codelco de Chile. Se habla de 318 millones de toneladas, dato que todavía yo como subsecretario de Minería no lo conozco. Entonces sería bueno conocer esos datos de manera oficial, ¿no? Yo hasta donde yo en este momento tengo entendido, Codelco sigue perforando para determinar el volumen real del yacimiento. Primero, si es que existe, o sea, estamos hablando aquí de meras especulaciones, porque no sabemos, hasta no llegar a una fase de evaluación económica del yacimiento, en donde podamos definir un modelo 3D, con la firma de un geólogo cupé, ¿no? De un geólogo cupé, o sea, aquí no podemos decir que ya vamos a explotar y que vamos a generar los relaves. O sea, aquí estamos ya, o sea, estamos recién naciendo y ya estamos entrando a la universidad. ¿Y en tiempos qué significa eso? Y en tiempo estamos hablando por lo menos, o sea, desde que se otorga una concesión hasta que pasa la evaluación económica del yacimiento, mínimo 12 años. Pero aquí es el caso que vemos en Junín, en el proyecto Yurimagua. Vamos 20 años que no hemos sacado una libra de cobre. Sin embargo, hemos generado ya encadenamientos productivos, hemos impactado positivamente en territorio con el aspecto positivo. Usted me dice que de pronto hay problemas en la parte social. Las últimas dos encuestas que lanzaron independientemente, una INAMI y otra la empresa operadora, nos colocan la una con el 75 y la otra con el 78% de aceptación a la actividad minera. Entonces, o sea, no es que estamos mal, o sea, para mí, si me pregunta, que sea superior al 80, al 85%, pero estamos bien. Entonces estamos en una fase de exploración de avanzada en donde continuamos explorando, en donde continuamos sacando los testigos para determinar un verdadero potencial y así de pronto determinar a ciencia cierta los millones de toneladas que puedan o no existir en el proyecto Junín, hoy conocido como Yurimagua. Si me dice que hay conflictos, claro que hay conflictos. Uno de los principales conflictos que estamos manejando es el tema de la tenencia de las tierras. Entonces, la empresa ingresa a negociar para generar las plataformas de negociación conforme lo establece la ley según las regalías sobre las las servidumbres de ocupación. Nos encontramos que la gente no tiene sus títulos de propiedad, sino son posesionarios. Entonces, se va a generar, y así es como se va distorsionando la realidad, lo ocurrido en el sur, por ejemplo. Entonces, estamos avanzando, tenemos otras concesiones, estamos en una fase de exploración inicial, que vuelvo y repito, desde el inicio de la actividad, desde que se otorga la concesión minera, aquí no es que ya al otro día van a empezar a entrar a trabajar, no señor, aquí tiene que primero dar cumplimiento al artículo 26 de la ley de minería, que es claro, actos administrativos previos, ambiental, hídrico, declaración juramentada, la consulta previa, que es completamente necesaria para que puedan iniciar una fase de exploración inicial, apenas fase de exploración inicial, que no tiene un impacto significativo, porque solo los geólogos entran a caminar por las trochas y por los ríos a recolectar muestras. Si se determina que hay un potencial, se avanzará a la fase de exploración avanzada, pero el resto es incierto, o sea, no podemos hablar, es incierto, o sea, hablemos con lo que tenemos aquí hasta este momento. Y mientras no existe el pronunciamiento oficial por parte de Codelco que identifique o cuantifique las reservas, pues no podemos hablar. Desde el GAD municipal de Cotacachi, ¿cuál es la posición que se tiene frente a este tema de la minería? Bueno, primero que nada, expresar nuestra absoluta preocupación, porque es increíble que un subsecretario y que todo un sector del Estado ecuatoriano no tenga cifras, no sepan en lo que están haciendo, que no conozcan lo que están haciendo y lo que están arrojando los estudios de investigación.
me preocupa y me apena que no tengan, por ejemplo, el estudio de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, un estudio avalado por el gobierno de Japón, que fue entregado oficialmente al municipio de Cotacachi, al alcalde de aquel entonces, por el gobierno ecuatoriano, y donde está todo el trabajo de investigación que realizó la agencia japonesa. Imagínense ustedes si un proyecto de esta naturaleza se lo está haciendo con funcionarios que no saben lo que están haciendo, que no tienen la información que tienen que tener. Es una preocupación absoluta. Que digan que tenemos que esperar para ahí sí preocuparnos. No, señor, pues si lo que estamos haciendo es evitando que llegue ese momento en que ya no podamos hacer nada. Hablan de consulta previa. No hay consulta previa. No se ha hecho un solo proceso de consulta previa. Lo que se hizo sí, y escúcheme bien, fue ingresar a Junín con 450 policías para entrar a un lugar donde la gente decía no vamos a permitir la minería. Entraron con 450 policías, cogieron preso al presidente de la comunidad, Javier Ramírez. Estuvo detenido 10 meses. Cuando salió, los jueces dijeron no encontramos pruebas suficientes, pero igual le damos una sentencia de 10 meses. El hermano de Javier, Víctor Hugo, sigue con orden de captura 4 años después. Y muy inteligentemente utiliza la empresa minera esa orden de captura. Cuando se empieza a calentar la comunidad, sacan la orden de captura y la vuelven a guardar. Y estoy diciendo la verdad. Averigüen, están con orden de captura. Entonces, hablamos de consulta previa, hablamos de 80% de aceptación, sin embargo estoy diciendo lo que ha pasado. Yo no estoy hablando de una encuesta, estoy hablando de la realidad, ¿no? Y podemos irnos un poco más atrás. Antes de meter 450 policías, hicieron un trabajo de infiltración. Eso está ahorita en la Defensoría del Pueblo investigándose, porque la policía hizo un trabajo de infiltración a las organizaciones y a las comunidades. Mapearon a todos los actores, buscaron de dónde vienen los fondos de las organizaciones, estratégicamente metieron gente para ir minando desde adentro. Esto está investigándose en la Defensoría del Pueblo. Así opera la industria minera. Así han operado. Todos vemos cómo el gobierno anterior infiltró, espió, criminalizó y utilizó, usted lo mencionaba hace un rato, los recursos del Estado para denigrar a las personas. Rafael Correa en 3 sabatinas se encargó de denigrar a los comuneros de INTA, a la gente que vive allá, Olivio Pérez, Marcia Ramírez, Carlos Zorrilla. Fueron denigrados públicamente y no tuvieron derecho a la réplica, no tuvieron derecho a ejercer su defensa frente a un Estado que promueve la minería. Con todas las fuerzas, con la fuerza de, primero que nada, el gran propagandista que era el presidente, la policía, el ejército y una serie de ministerios que todos trabajan para que se meta la minería. Así es, para ir concluyendo, sobre todo, y agradeciéndole su tiempo, yo lo que puedo percibir es que hay 2 posiciones netamente y claramente marcadas. ¿Ustedes consideran, en un minuto para un cierre final, que algún momento se va a llegar a un acuerdo? Se va a llegar a que la sociedad, obviamente, como usted menciona, desde la parte gubernamental tienen las mediciones. Usted como GAD municipal también dice que tienen las otras también mediciones. ¿Se puede llegar a algún acuerdo? Es decir, así de polarizado está el tema, para concluir y sobre todo agradeciéndole su tiempo y su gentileza por haber asistido a este espacio. No, bueno, un verdadero placer. Estos son los espacios que son necesarios para poder informar de la audiencia que conozca, ¿no?, los puntos de vista y que obviamente enfoquen en su decisión. Como había comentado, Junín tiene el proyecto Yurimaguas tiene 2 etapas. A la anterior y desde el momento en que entró la ENAMI, la Empresa Nacional Minera de todos los ecuatorianos, hacia adelante. O sea, históricamente aprendimos, estamos aprendiendo obviamente para no recaer en esos temas. Y en el tema que habíamos conversado de los 318 millones de toneladas, pues genial. O sea, aparte como vuelvo y repito, ¿dónde está la bola mágica para determinar los 318 millones de toneladas? ¿No? O sea, seguimos de pronto creciendo el yacimiento y no sabemos el volumen real que tenemos en este momento. Y aparte de eso, la aceptación en territorio es otra. O sea, yo ingreso casi semanalmente a territorio. La aceptación es impresionante en territorio de la gente. Vemos los encadenamientos productivos que se están generando. Y obviamente respetamos los puntos de vista de los grupos activistas, de los grupos ecologistas, formación ambiental, vuelvo y repito, lo menciono nuevamente, pero aquí hay que señalar claramente que la segunda industria que mayor beneficios y réditos económicos tiene es oponerse a la actividad minera. O sea, la primera es las actividades extractivistas, la segunda es oponerse a las actividades extractivistas. Entonces aquí nos beneficiamos todos, no solamente las comunidades, sino también los grupos que se dedican al tema del activismo ambiental en contra de las actividades extractivistas. Hacerles una invitación y un llamado
a la teleaudiencia, que no le tengamos miedo a la minería, hagamos minería de frente, leamos, investiguemos, no nos dejemos meter el cuento, no nos dejamos, no, que nos den informando, que nos den pensando. Nosotros mismos seamos críticos, analicemos, estudiemos a profundidad y tomemos una relación. Sin embargo, solo cabe señalar que esto es una política pública. Y como política pública, el Estado ecuatoriano tiene el interés en generar una minería, pero una minería responsable, una minería bien hecha, que sea ambientalmente amigable, que sea económicamente rentable, pero sobre todo que sea socialmente justo. Muy bien, muchísimas gracias. Su turno, sus conclusiones, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada yo quería simplemente aclarar lo último que se dijo de que la segunda industria más rentable es oponerse a la minería. Eso es una falacia. Es una falacia, casi una calumnia que no tiene la menor forma de sostenerse. Eso un poco deja ver la poca objetividad con la que están tomando los funcionarios del gobierno este tema de la minería. Uno. Dos, yo sí quiero mencionar que lo que tenemos que aquí hacer es prevalecer la democracia. Si hay un tema que es un valor para las comunidades ecuatorianas, para las comunidades indígenas, campesinas, es la democracia y la participación. A mí me parece que antes de haber dado este paso tan drástico que es haber concesionado, solo en Imbabura, 160.000 hectáreas, otro tanto igual en el Carchi, ya concesionado. Es decir, la concesión no es simplemente decir, venga, explore y luego hablamos. No, no. Una concesión es un derecho, es un título, y esos títulos ya están entregados. Si mañana la gente decide que no, que se tiene que ir una empresa, el Estado tiene que pagar millones de dólares a los concesionarios. Ya pasó en Intal, cuando se le mandó sacando a Ascend & Copper, incluso Ascend & Copper tuvo que salir hasta la bolsa de valores, y luego le demanda al Estado ecuatoriano y le gana 20 millones de dólares. Así nos va a pasar. Entonces es doble irresponsabilidad, porque lo están haciendo es condenando al Ecuador a pagar. Pero yo creo que lo más importante es prevalecer la democracia. Hace menos de un mes, el Parlamento de Imbabura, la máxima instancia de participación a nivel provincial, liderado por el Consejo Provincial de Imbabura, resolvió en las mesas de agua, de turismo, de riego y de ambiente, que el tema de la minería no es compatible con el proyecto que tiene la provincia de Imbabura. Esto fue una resolución del Parlamento, decirle no a la minería porque Imbabura es una provincia turística que está gestionando hoy por hoy convertirse en un geoparque. ¿Qué es un geoparque? Es una categoría de la UNESCO, que es incompatible totalmente con la minería. Es una categoría para promocionar turismo, conservación, agricultura sostenible. Ese es el modelo de provincia que queremos y es a eso a lo que tenemos que apuntar a través de la democracia, de consultar primero antes de entregar millones de hectáreas de concesión. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, queremos agradecerles a ustedes gentilmente, agradecemos la presencia de José Cueva, director de Planificación del Gas Municipal de Cotacachi, y a Santiago Chamorro, subsecretario del Ministerio de Minería. Amigos televidentes, hoy en esta noche ha sido un programa que tiene un alto nivel de debate y eso es gratificante que desde la academia se generen estos espacios. Como última recomendación, este tipo de temas se los debe analizar de una manera técnica, más no política. Ustedes en sus hogares saquen sus propias conclusiones. No se olvide de ver este programa todos los días sábados a partir de las 20:30 y su reprise los días miércoles a la misma hora. Gracias, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad.